Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral 98 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que en la armadura tenemos dos sostenidos, Fa y Do. Por tanto podríamos estar en Re mayor o en Si menor. Vemos el primer acorde es un Re mayor, Re Fa sostenido La. Vemos que el primer calderón lo hace también en el mismo acorde y además en la misma disposición, cosa que realmente no tiene ninguna importancia, pero es la misma. Por lo tanto, podemos decir que esto está en Re mayor. De manera que ponemos Re mayor y empezamos a cifrar. Tónica. El siguiente acorde sería Sol Si Re, que sería una subdominante. Después tendríamos un Re Fa La en primera inversión, de manera que es una tónica en primera inversión. Y después tendríamos una subdominante de nuevo en primera inversión, que en el cuarto tiempo es una tónica en estado fundamental con una apoyatura que si fuera ligada al mi de antes en la voz del contralto sería un retardo, pero no lo es. Después tenemos un Mi Sol Si Re, que es un segundo con séptima función de subdominante en primera inversión. Después tenemos una dominante y caemos en tónica en el calderón. Si nos vamos al final del sistema, vemos que ahora hace el reposo en Si, de manera que podemos decir que estaremos en Si menor, dado que aparece el La sostenido también. Por lo tanto, ¿dónde podríamos poner el cambio? Pues lo podríamos poner tanto en el acorde de tónica que hemos puesto en el calderón como en el acorde siguiente. Lo vamos a poner en el calderón y entonces en Si menor este sería un tercero. Me ha salido un poco torcido, pero bueno. Si menor. Esto sería Si menor. Y le falta el punto. Entonces después tendríamos un La sostenido Do Mi, que sería una dominante con séptima sin fundamental, es decir, la fundamental sería Fa sostenido, que no está, estaría en primera inversión, y nos iríamos al siguiente compás, empezando en tónica, que se mantiene los tiempos, aparece en primera inversión después. Después tendríamos un Fa Si Fa Do, es decir, un Fa La Do con una apoyatura de la cuarta sobre la tercera, lo cual lo convierte en una dominante con apoyatura, que después se convierte en una dominante, o mejor dicho, resuelve en una dominante natural, a la que le aparece la séptima en la segunda corchea del contralto y caemos en tónica en el calderón. De manera que este sí sería una apoyatura que nuevamente, si fuera ligado a la voz de antes, o sea, a la nota de antes, sería un retardo. Pero no va ligado. De manera que si nos vamos al siguiente sistema, vemos que el siguiente calderón lo hace otra vez en Re mayor en posición de octava. Vemos que el La sostenido ha desaparecido. Por lo tanto, podemos decir que, a pesar de que el primer acorde que hace es una tónica de Si menor, la podemos tomar ya como pivote para irnos de nuevo a Re mayor. Entonces este Si menor en Re mayor sería un sexto, que después tendríamos un Mi Sol Si Re, es decir, el Do sería una apoyatura, el Do sería una apoyatura, el Si sería nota real, Sol sostenido también, Mi también y el Re también, de manera que esto sería una dominante a la que le aparece la séptima en la segunda corchea del tenor, que va a un tercer grado, que no es lo habitual, pero en el fondo es porque lo que está haciendo es unir con el tercer tiempo, que es Sol sostenido Si Re, que sería una subdominante, y después tendríamos un Do sostenido Mi Sol, que sería una dominante con séptima sin fundamental, aunque la fundamental después digamos que aparece en la segunda corchea, pero realmente aparece como nota de paso. Esta ya en primera inversión, puesto que el Mi está en la voz más grave, en el bajo.
Y después entraríamos de nuevo en un re sol si en segunda inversión, que sabemos que es una subdominante, y que al estar en segunda inversión lo que está haciendo es un juego como el de una cadencia plagal. De manera que aquí tendríamos una cadencia plagal donde ya sabemos, lo hemos explicado alguna vez, que el La sería una anticipación de la resolución, el Fa también, puesto que donde se escucha la resolución plena es en el calderón, y por lo tanto, una vez hecha la anticipación, se le ha puesto una bordadura inferior tanto a la voz del contralto como a la del tenor. Después tendríamos una tónica, se sigue manteniendo la tónica. Vamos a ver qué pasa en el siguiente calderón. Vemos que tenemos un reposo en si, re sostenido fa, que puesto que está en posición de quinta y que el re sostenido realmente solo aparece ahí, podemos decir que en si mayor no está. Podría estar en si menor con tercera de picardía. Tampoco suena tónica. Entonces lo más seguro es que esté en mi menor. De manera que si nos damos cuenta que antes hay un mi sol si, que de hecho se mantiene dos pulsos, mi sol si, aquí tiene una apoyatura del fa, y aquí está pleno en primera inversión. Antes de eso tendríamos un re fa la y un sol si re, con lo cual quiere decir que realmente los dos primeros tiempos están en re mayor. De manera que este sería un sol si re, que sería una subdominante, este sería una tónica de nuevo, y entonces podríamos coger, por ejemplo, este como acorde común para que tenga sentido el calderón. Y entonces estaríamos hablando de que nos vamos a mi menor. Nos vamos a mi menor y entonces aquí tendríamos una tónica que se mantiene, aparece en primera inversión, que después va a una dominante. Y después seguimos con las sorpresas, porque después tenemos ahí una dominante con séptima que con respecto a mi menor sería una dominante con séptima de la subdominante, pero si nos vamos al siguiente calderón vemos que hace el apoyo en la mayor, en posición de tercera. El sol sostenido vemos que aparece regularmente, de hecho siempre. Por lo tanto podemos decir que nos hemos ido a la mayor. De manera que este acorde sería, como ya hemos dicho, dominante con séptima de subdominante en primera inversión, y lo cogeríamos a su vez como pivote para irnos a la mayor utilizando como dominante con séptima en primera inversión simplemente. De manera que nos iríamos a la mayor y entonces, si nos damos cuenta, en el compás 13 tendríamos una tónica, que se mantiene dos pulsos, donde el sol sostenido será simplemente una bordadura porque la nota es real. Después tendríamos un re fa la en primera inversión, que sería una subdominante ahora en primera inversión. Después tendríamos esas dos notas de paso, sí que es verdad que forman el acorde, como ya hemos dicho alguna vez. Sol sostenidos y re fa sostenidos, séptima de sensible, es decir, una dominante con novena mayor sin fundamental. Y que además tiene sentido porque resuelve como tal, por lo tanto conviene reseñarlo. Dominante con novena sin fundamental, sin rebajar. Sin rebajar, y está en estado fundamental, que va a una tónica que primero no, que está en estado fundamental todo el rato. Me ha despistado la figura del tenor. Y después tendríamos un si re fa la. No, perdón, esto es un si re fa, que sería un segundo en primera inversión, con lo cual sería una subdominante. Segundo en primera inversión, que va a una dominante para acabar en tónica en el calderón. Y seguramente vamos a utilizar esta tónica como dominante, puesto que lo que hay después es un re mayor, y ya hacia el final del coral vemos que el reposo lo hace en re mayor en posición de tercera, que no es lo que da más sensación de reposo, pero tampoco es como una posición de quinta.
Entonces tendríamos que, como hemos dicho, esta tónica la cogeríamos como dominante para ir de nuevo a re mayor, y así terminaríamos haciendo tónica, nota de paso en el bajo, si, sol, re, sol, que sería una subdominante en primera inversión, que va hacia una tónica en segunda inversión, porque seguramente su función es unir las voces si, la, sol, sol, la, si, y el sol con el mi, y el re simplemente la misma nota que lleva una bordadura al principio. De manera que aquí tendríamos un mi, sol, si, re, que sería una subdominante segundo con séptima en primera inversión. Y aquí tendremos una dominante que va hacia el calderón a una tónica. De manera que si vemos el plan tonal, tenemos que la tonalidad principal es re mayor, la segunda frase está en el relativo menor, la tercera frase estaría de nuevo en la tonalidad principal, la cuarta hace una inflexión breve hacia el segundo grado, es decir, hacia mi menor, para irse después en la siguiente frase a la tonalidad de la dominante, y en la última frase vuelve a la tonalidad principal. Que en el fondo es como si estuviera haciendo hacia el final del coral segundo, quinto, primero. De manera que con esto concluimos el vídeo. Espero que hayas aprendido algo, que te haya servido. Si es así, no olvides suscribirte al canal si todavía no estás. No olvides dejar un like. Si hay algo que no has entendido, ponlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo análisis.